Tenemos nuevamente aquí lo que es nuestra pequeña fuente de corriente alterna y vamos a ver el primer dato, estudiar el primer dato que se presenta. En este caso indica que es 220 VAC. Lo que nos está diciendo es que tenemos un voltaje pico de 220 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 60 Hz. Veamos el primer dato. Aquí tenemos nuevamente la gráfica de tiempo versus voltaje. Y lo que es 220 se denomina amplitud. Llega a ser el pico más alto de la señal, también llamada amplitud positiva. Y como podemos ver es 220 voltios tal y como se indica aquí. Pero además de esto, presta atención en que también se refiere a lo que es el pico de la parte inferior, en las tensiones negativas. Por lo tanto, si aquí es 220, como es una figura simétrica, abajo tendremos una amplitud negativa de menos 220 voltios. Por lo tanto, cuando la fuente de corriente alterna nos indica 220 voltios AC, se está refiriendo a que llegará a un voltaje de 220 voltios positivo y también llegará a menos 220 voltios. Eso es lo que nos está indicando este primer dato que estamos viendo aquí. También hay lo que se denomina valor pico de la señal, o también se le llama a esta mayor amplitud valor pico, y es los 220 voltios como se muestra aquí. Además de esto, también podemos encontrar muchas veces lo que es el valor pico a pico, o VPP. Este sí es la suma total de las dos amplitudes, desde arriba hasta abajo. Si aquí tenemos 220 voltios de amplitud positiva, más los 220 voltios de amplitud negativa, tendríamos un valor pico a pico es decir, la suma de ambas amplitudes. Bien, vamos a ver ahora lo que es el ciclo. El ciclo es la distancia de un punto de la onda al siguiente en el mismo lugar simétrico. Veamos el primer ejemplo para poder entender a qué se refiere con la distancia de un punto al siguiente. Tenemos aquí una señal de corriente alterna y si nosotros ubicamos un punto en este lugar, deberíamos llegar al siguiente punto en la misma posición, es decir, a la misma altura, de punto a punto. Esto se denomina ciclo de onda. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso se ha seleccionado de pico a pico. Esto también es otra forma de ver lo que es un ciclo de onda. Veamos el último ejemplo. En este caso hemos seleccionado el punto desde el inicio hasta el fin, ¿no? Y ambos se encuentran, si pueden ver, en el mismo eje horizontal. Llega a la misma posición, lo cual se denomina también un ciclo. Tenemos nuevamente aquí la señal y ahora vamos a ver lo que es el periodo. El periodo es el tiempo que demora un ciclo entero. Se mide en milisegundos, microsegundos, etc. Pero básicamente su unidad de medida es el segundo. Si ya hemos visto lo que es un ciclo de la onda, que era de un punto al otro punto, esa distancia,
Y bien, ya que tenemos aquí una gráfica además de voltaje versus tiempo, por lo tanto en el eje horizontal tenemos el tiempo que demora la señal en llegar a ser su valor máximo y su valor mínimo, y llegamos a completar lo que es el ciclo entero. La duración de este ciclo, de este punto a punto, se denomina periodo y se representa por una T mayúscula. Veamos el primer ejemplo. Aquí tenemos claramente un ciclo completo y nos dice que demora un segundo. Por lo tanto, esto representa el periodo. Veamos otro ejemplo y nos indica además que desde este punto hasta este otro mide un segundo. Note usted que aquí tenemos, por ejemplo, un ciclo, aquí hay otro ciclo y aquí el ciclo llega hasta la mitad. Por lo tanto tenemos 2,5 ciclos. Si todo esto mide un segundo, deberemos dividirlo entre la cantidad de ciclos que hay. Ya que hay 2,5, lo dividimos 1 entre 2,5 y nos da lo que es la duración de un ciclo, que es 0,4 segundos. Veamos un ejemplo más. Si todo mide un segundo, como se indica aquí, simplemente debemos contar la cantidad de ciclos que hay. Aquí tenemos 1 y 2 ciclos. Por lo tanto, si todo mide un segundo, un ciclo medirá la mitad, 0,5 segundos, o 500 milisegundos. Esto es lo que es el ciclo y la duración, que es el periodo, representada por la T mayúscula. Veamos lo que es la frecuencia. Es el número de ciclos por unidad de tiempo y se mide en Hz, también denominado como H y Z, al final del valor. La fórmula de la frecuencia es 1 entre el periodo, o también si despejamos el periodo, es decir, este pasa arriba y la frecuencia abajo, tenemos que el periodo es también 1 entre la frecuencia. La fórmula nos indica que existe una relación directa entre la frecuencia de la señal y el periodo. Podemos ver que además, si tenemos lo que es por ejemplo, el periodo, podemos hallar la frecuencia. Y si tenemos la frecuencia, podemos hallar el periodo. Aquí tenemos un intervalo el cual va desde 0 a 4 segundos. Si vamos a contar los ciclos, podemos hacerlo de pico a pico, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos 2 ciclos, ya que de aquí hasta aquí hay uno, y de este punto al otro habrá 2. Tenemos de aquí un ciclo, aquí tenemos otro ciclo, hay 2 ciclos. Si todo mide 4 segundos, cada uno debe medir 2 segundos. Bien, ya tenemos lo que es el periodo, la duración de un ciclo de onda. Por lo tanto, podemos hallar la frecuencia. Recordando que la frecuencia es 1 entre el periodo, y ya tenemos el periodo que es 2 segundos, simplemente reemplazamos 2 segundos en t, que es el periodo, lo que nos da 1 entre 2. 1 es parte de la fórmula y 2 es el periodo, tal y como se ve aquí. Y la frecuencia tiene como resultado 0,5 Hz. Aquí tenemos otro ejemplo. Va, como podemos ver, de 0 segundos a 12 segundos. Contemos los ciclos. Tenemos 1, 2. Recuerden que estamos contando de pico a pico, ya que es más fácil porque empieza de un pico.
Y bueno, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6 ciclos en toda esta onda. Si todo mide 12, al dividirlo entre 6 podemos hallar cuánto mide cada uno de ellos. Tenemos 6 ciclos como vimos. Y bien, el periodo entonces es 12 segundos que dura todo entre la cantidad de ciclos que es 6, lo que nos da un periodo de 2 segundos, al igual que el anterior ejemplo. Podemos hallar, como dijimos, si tenemos el periodo podemos hallar la frecuencia y viceversa. Si tenemos la frecuencia podemos hallar el periodo. En este caso, y como ya tenemos el periodo, que es 2 segundos, podemos hallar la frecuencia, simplemente reemplazando el valor que dura el periodo, que es 2 segundos, en donde indica el periodo. Por lo tanto es 1 entre 2. 1 parte de la fórmula y 2 es del periodo, 2 segundos. Lo que nos da una frecuencia de 0.5 Hz. Igual que el ejemplo anterior. Fácilmente pudo haber salido otro valor si cambiamos aquí los datos. Ahora veamos la última variable, que es fase. Es el corrimiento de la señal y se mide en grados o en radianes. Tenemos aquí la señal de corriente alterna y la fase es este pequeño espacio que se ve aquí. Su símbolo es Phi. Y bien, vamos a ver ahora un ejemplo de lo que es la fase. Aquí tenemos una señal, eh, una que es discontinua y otra que es continua. La señal original, la señal de un inicio, es esta de aquí, que se encuentra discontinua. Es decir, la señal ha estado inicialmente de esta forma. Esta es la señal original. Hemos tomado la señal y la hemos desplazado hacia la izquierda, 90 grados. Por lo tanto, decimos que la señal que se encuentra de raya azul, de color azul, es la señal desfasada 90 grados. Entonces, básicamente, la fase es ese espacio que hay entre la señal original y hacia donde mueves la señal. Como se dijo, puede estar expresado en grados o en radianes. Grados son estos que se muestran aquí, que por ejemplo 90 grados, 50 grados, 100 grados, 180, etc. Y radianes se encuentran normalmente escritos de esta forma: pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Por ejemplo, aquí si no lo expresamos en grados, 90 grados equivale a pi medios. Por lo tanto, podemos decir que la señal también se encuentra desfasada pi medios radianes. Y entonces hemos terminado con las variables. Hemos visto ya de lo que es la fuente de corriente alterna, tanto la amplitud como la frecuencia, el periodo, la fase, y así hemos culminado ya con estos temas. Bien, tenemos aquí lo que es la señal, y como dijimos, vimos ya lo que es la amplitud de corriente alterna, en este caso de 220 voltios a menos 220 voltios. Aprendimos ya lo que es una amplitud, que es el pico máximo a donde llega esta señal de corriente alterna. Sabemos que de un punto a otro punto se denomina periodo. Si nos dan la frecuencia, podemos hallar el periodo, y si tenemos el periodo, podemos hallar la frecuencia. Como aquí tenemos, nos indica un voltaje de 220 voltios con una frecuencia de 60 Hz, entonces podemos ver claramente que tenemos ya la frecuencia y podemos hallar el periodo. Recordando nuestra fórmula, vimos que el periodo es 1 entre la frecuencia, y simplemente reemplazamos donde dice frecuencia el valor de 60 Hz, y tenemos que el periodo es 1 entre 60. 1 de la fórmula y f, que es de la frecuencia.
nos sale 0.0167 segundos. Si lo multiplicamos por 1000, lo pasamos a milisegundos, lo que nos daría 16.7 milisegundos. Por lo tanto, ya conocemos el valor que hay de este punto al otro, es decir, la duración, que es el periodo, la duración de un ciclo, y este es 16.7 milisegundos. Finalmente vimos lo que es la fase. Y con esto terminamos la clase. Ya hemos visto las variables más importantes de este tipo de señal, y por el momento bastará para seguir con nuestra siguiente clase, que es la señal que ingresa al cargador. Y hasta aquí nos estamos quedando.